Buenas noches con todos y con todas. Vamos a esperar unos minutos hasta que sea la hora y poder dar inicio a esta charla, ¿sí? Gracias por su presencia y por su puntualidad.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bueno, pues primero agradecerles la puntualidad a cada uno de ustedes. Acá estamos para dar inicio a lo que es el tema que habíamos indicado que es un poco bastante importante para nosotros, el de conexión en pareja. Y para eso, Catarizo, a través del psicólogo Carrillo, nos va a ayudar con un tema. Les agradezco por conectarse y pues espero que a todos nos sirva. Una buena noche, vamos a aprovechar ahí. Muy buenas noches, gracias, qué gusto poder estar con ustedes y acompañarles en esta noche con uno de los temas, o varios, o tres temas específicamente, que pues son de bastante interés, en especial cuando estamos atravesando ya cambios dentro de nuestra estructura familiar. Como mencionó, yo soy director general de la Fundación Cristiana Catartizo y nos concentramos justamente en realizar acompañamiento psicológico. Voy a esperar y de alguna manera anhelo que este espacio pueda ser bastante interactivo. Voy a hacer algunas preguntas, les voy a compartir un enlace para que podamos quizás desde esta perspectiva eh, interactuar, compartir ideas, podamos de alguna manera comunicarnos, ¿sí? Expresando aquellos pensamientos que nosotros consideramos importante con respecto a los temas que vamos a tratar. Para eso les voy a pedir que ustedes puedan mantener sus micrófonos en silencio. Si por alguna situación se activara alguno de estos micrófonos y existe ruido de fondo, me voy a tomar la libertad de poder silenciarlo, ¿sí? Para poder mantener la línea de lo que nosotros estamos conversando. Habrá sí un espacio para que ustedes puedan compartir, abrir sus micrófonos y hacer preguntas en base a lo que vamos a tratar el día de hoy. Voy a compartir pantalla y tan pronto ustedes puedan verla, me confirman, por favor. Sí lo podemos ver. Listo, muchísimas gracias. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar nosotros el día de hoy? Básicamente vamos a abordar temas relacionados con la conexión en pareja, que está muy vinculado a lo que conocemos como el ciclo vital familiar, y también abordaremos de manera quizás un tanto puntual a qué nos referimos con atención temprana. Especialmente quienes ya somos padres habremos escuchado términos como la estimulación temprana. ¿Qué tan viable es poder recurrir quizás a este tipo de estrategias y cuál es la diferencia que nosotros tenemos o que podemos encontrar con respecto a la atención temprana? Entonces, de esta charla le he dividido quizás para abordar un poco el tema de introducirnos a este preámbulo, introducirnos a estos temas, hacer un preámbulo de lo que vamos nosotros a abordar. Iniciaremos quizás con esta primera parte de lo que es la conexión de pareja. Tendremos una actividad para poder responder quizás de algunas preguntas. Luego estaremos abordando el tema del ciclo vital familiar, que es importantísimo poder tener quizás un panorama de lo que nos espera como padres, ¿no? No solamente el enfocarnos quizás en este momento puntual en donde tenemos niños recién nacidos o que están quizás en esa en esta primera infancia, sino quizás comenzar ya a proyectarnos en qué es lo que le depara a mi familia en los siguientes hitos de desarrollo importantes. Igual tendremos una actividad para poder afianzar los conocimientos, los temas tratados y pasaremos luego a abordar lo que es la atención temprana. ¿Cuál es la diferencia entre atención temprana, estimulación temprana y por qué hoy quizás proyectamos más la importancia de hablar sobre atención temprana? Luego tendremos un caso integrador. Trataré de dividirles en salas o quizás haremos esta actividad dentro de la sesión general, dependiendo de cómo vayamos en el tiempo. Y finalmente, ese aspecto de cierre para contestar preguntas. ¿Sí? Así que, muy buenas noches. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta.
una familia puede permanecer exactamente igual durante toda su vida, y aquí un poco quisiera yo escuchar y ver o leer sus opiniones. Voy a dejar de compartir un poco por un tiempo la pantalla para compartirles un enlace, ¿sí? De un Nearpod, quienes son ya quizás expertos o tienen algo de manejo de la tecnología. Voy a hacerlo por el chat de esta sesión. Y les voy a pedir que puedan dar clic en ese enlace, los que están conectados, y puedan justamente responder a esta pregunta, ¿sí? ¿Una familia puede permanecer igual durante todo el tiempo? Eso es lo que quisiera yo poder de alguna manera, como primera instancia, irles escuchando. O leyendo más que escuchando. Tengo ya 2 personas conectadas. Si pueden contestar a la pregunta, ¿una familia puede permanecer igual durante toda su vida? Aquí tenemos no, porque las personas cambian con el tiempo. Sí, interesante respuesta. Quizás alguien más que quiera opinar, que haya entrado al enlace y pueda mencionar qué opina con respecto a esta pregunta. Ok, no, no se puede. Muy bien. No, siempre hay cambios. Ok. No, porque se crean muchas discusiones cuando hay bebés. Se termina solo siendo papás un tiempo. Ok. Listo. No sé si hay alguien más que quiera participar. Si no, continuamos con, eh, con esto. Creo que nos queda claro, ¿no es cierto?, el hecho de que de alguna manera la familia tiende a cambiar, ¿no es cierto? Probablemente todos estaremos de acuerdo en que no, una pareja que recién comienza no funciona de la misma manera que una pareja que lleva quizás ya 20 años juntos, ¿no es cierto? Una familia sin hijos no funciona igual que una familia con un bebé. ¿Ya? Y una familia quizás con hijos pequeños enfrenta desafíos muy diferentes a una familia con adolescentes. Y aquí aparece la idea que va a conectar toda nuestra charla, ¿no es cierto? Las familias cambian y cuando la familia cambia también necesitamos cambiar nuestras maneras, la manera en cómo nosotros decidimos relacionarnos, la forma en cómo nosotros decidimos vincularnos. Hoy vamos a hablar de 3 temas que muchas veces estudiamos por separado, que los escuchamos de manera muy separada, pero que están profundamente relacionados, que es la conexión de pareja, ¿no? Especialmente cuando ya hemos pasado por una transición importante, por un hito importante, como es el nacimiento de un bebé, la integración de este nuevo miembro a la familia, ¿no? Estaremos viendo lo que es el ciclo vital familiar, un término que quizás muchos de ustedes lo estarán escuchando por primera vez, y también lo que es la atención temprana, ¿sí? La diferencia entre lo que hoy quizás en el medio escuchamos con respecto a estimulación temprana versus la diferencia con atención temprana. Entonces, si me permiten, vamos a continuar con la primera parte, ¿no es cierto? La relación de pareja, creemos que es, y de hecho forma parte importante del sistema familiar. ¿Y por qué hablo del sistema familiar? Imaginémonos por un momento un poco, quizás, lo que hemos escuchado, estudiado en escuela, en el colegio, con respecto al sistema respiratorio, al sistema endocrino, al sistema circulatorio, ¿no es cierto? Hablamos de que es un sistema porque está formado por varios órganos. Órganos que igual cambian, que tienen una función, que tienen un rol, que si yo saco uno de estos órganos de este sistema, por ejemplo, del sistema respiratorio, yo saco uno de los pulmones, ese sistema se va a ver de alguna manera, va a tener ciertos cambios. Entonces aquí hablamos del sistema familiar porque igual cada persona de la familia cumple un rol,
tiene ciertas características, tiene ciertos elementos que cumplir dentro de la dinámica familiar y porque la familia es algo que está vivo y como algo que está vivo va a ir cambiando con el paso del tiempo, ¿no es cierto? La llegada de los hijos transforma en este sistema. Y en algunos casos quizás esa transformación es un poco complicada, a veces es mucho más fácil adaptarnos a ese cambio. Cuando un niño presenta alguna dificultad en su desarrollo, esa situación puede generar nuevas demandas para toda la familia, ¿no? No es lo mismo quizás un neonato que de alguna manera está presentando complicaciones en cuanto a su sistema cardíaco que quizás un neonato que no tiene estas dificultades. Obviamente, en el primer caso, todo el sistema familiar va a tener que cumplir ciertas demandas para poder cuidar a este recién nacido. Pero no solamente demandas con respecto al cuidado del infante, sino demandas que también tienen que ver con cómo mantener, cómo perpetuar, cómo consolidar la relación de pareja. Así que vamos a estar viendo un poco nosotros el tema de irnos conectando quienes formamos parte de la pareja, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos en pantalla un gráfico de cómo más o menos nosotros vamos a ir proponiendo el desarrollo de esta charla, el hablar sobre la pareja, sobre la familia, sobre el desarrollo, ¿no es cierto? Por eso no podemos mirar solamente al individuo, no es viable o no es concebible mirar al niño, al padre, a la madre como algo aislado, porque pertenecemos a una familia, ¿cierto? Tenemos que preguntarnos qué está ocurriendo en las relaciones. ¿En qué momento del ciclo vital se encuentra esta familia? ¿Qué necesita reorganizar esta familia frente a esta nueva situación en la que nos encontramos? O no solamente en esta nueva situación de incorporar un nuevo miembro, sino en la situación de quizás tener un hijo adolescente, o quizás tener ya esa nueva etapa del nido vacío, que es cuando los hijos salen, qué cosas están cambiando. Entonces, cuando la familia cambia, las relaciones necesitan reorganizarse. Y en este caso, quizás ustedes se habrán dado cuenta que el incorporar a este nuevo miembro, que entiendo muchos de ustedes tienen bebés recién nacidos, cuando llega este nuevo miembro, hay muchas cosas que se están reorganizando y es a veces complicado, difícil el poder encontrarle nuevamente la rutina a ese nuevo estilo de vida, ¿sí? Ahora, ¿qué significa estar conectados? Creo que es una de las razones por las que muchos quizás buscamos ayuda profesional eh, cuando entramos a estas nuevas etapas, ¿no? De cómo me conecto con esta persona a la que le dije que en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, ¿no? ¿Cómo yo logro conectarme? Entonces, cuando hablamos de una pareja conectada, ¿qué nos imaginamos? Y aquí les invito justamente a poder responder esta pregunta. ¿Qué me imagino cuando yo escucho una pareja conectada? ¿Qué se me viene a la mente cuando comienzo yo a pensar en que necesito conectarme con mi pareja? ¿Qué significa estar conectados? Todas estas respuestas pueden formar parte de la conexión, pero quiero que hagamos una distinción importante. Estar juntos no necesariamente significa estar conectados. Y a veces las parejas justamente enfrentamos esta situación de estamos bajo el mismo techo, compartimos una rutina, pero aún así no me siento conectado o conectada con mi pareja. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y vamos a tratar de dar respuesta quizás a este interrogante. Así que una pareja puede vivir bajo el mismo techo, compartir responsabilidades, tener hijos, pagar las cuentas y sin embargo sentirse emocionalmente distantes. Y aquí viene, creo, esta idea central, fundamental, que espero pueda ir marcando el pilar dentro de esta charla, es que la conexión no debería presentarse como un estado permanente. Una relación de pareja no se mantiene únicamente porque existe amor. Las relaciones requieren comportamientos y procesos eh, que contribuyan a mantenerlas y fortalecerlas. Yo no digo que no sea importante el amor es sumamente importante.
Sin embargo, algo que mantiene conectada a una pareja es el compromiso. El compromiso de decidir que quiero estar con esta persona a pesar de lo que pueda estar pasando, a pesar de que esté cansado, malhumorado, a pesar de que su cuerpo cambió por ese parto, ¿no es cierto? A veces es importante también reflexionar cómo este proceso del parto cambia a la mujer. Es interesante que en el Ecuador no logramos a veces diagnosticar depresión postparto, ya sea porque no estamos familiarizados con esta situación, porque no hay especialistas dentro de este campo, o los especialistas son muy escasos, porque las, las ideas sociales que tenemos con respecto a cómo debería comportarse la mujer después del parto son muy diversas. Y claro, a veces entramos en una situación en donde la mujer se siente incomprendida, la mujer no logra de alguna manera conectarse con su pareja porque pasa por un duelo de mirarse al espejo y ver que su cuerpo ya no es el mismo que era antes, que su cuerpo ya no es lo que quizás fue hace algunos meses atrás. Probablemente ve sus caderas más hinchadas, ha habido cambio en, en su parte física, tiene dolores todavía, ¿no es cierto? Hay algo que nosotros dentro de psicología, cuando hablamos de la salud perinatal, que significa todo lo relacionado al nacimiento, hablamos de la matricencia, por ejemplo, que es lo mismo que la adolescencia, es decir, en este cambio que la mujer afronta en su embarazo, es como si estuviera pasando por una segunda adolescencia, porque hay cambios hormonales, hay cambios físicos, ¿no? Y esto nos va de alguna manera desregularizando en algunas cosas y volver a esa regularidad, a esa normalidad, entre comillas, nos va a tomar mucho, nos va a tomar tiempo. Entonces, en este sentido, creo que sí es importante el poder justamente ir visualizando a qué yo estoy tratando de llamarle conectarme con mi pareja. Y creo que espero de alguna manera darle respuesta a esta interrogante en esta charla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en cuanto a las investigaciones que se presentan con respecto a este tema de mantenerme conectado en pareja? Hay un autor que me gusta muchísimo, su esposo y su esposa son los Gottman. Ellos hacen una investigación sumamente importante, interesante con respecto a el tema de parejas. Ellos tienen un laboratorio de investigación en donde justamente estudian el comportamiento de la pareja. Ellos le llaman el laboratorio del amor, porque justamente han estudiado todos esos elementos, comportamientos que se tienen en pareja y que puede de alguna manera darnos una idea de cuándo la pareja va a permanecer junta mucho tiempo, cuándo va a haber quizás una pareja, llamémoslo así, si cabe el término, exitosa, y cuando existe alta probabilidad de llegar a un divorcio. Entonces, hay muchos estudios realizando o alrededor de poder entender la conexión de pareja, y aquí yo les presento quizás otros actores en este caso. Lo que voy a tratar de mencionarles está respaldado por la revisión sistemática de Ogolsky y Stanford, quienes examinaron investigaciones publicadas durante aproximadamente 2 décadas sobre los procesos mediante los cuales las parejas mantienen sus relaciones, ¿no? Y aquí quizás ellos nos plantean una fórmula bastante interesante, que es la conexión, es el resultado de la atención, del interés, de la comunicación, del cuidado cotidiano y de la reciprocidad. Probablemente no sean solamente estos elementos lo que nos permitan mantenernos conectados, pero sí estos autores nos indican o nos mencionan que son algunos de los más importantes para justamente mantener esa conexión en pareja. Y les repito, está el hecho de la atención, el interés, la comunicación, el cuidado cotidiano y la reciprocidad. No significa que estas sean las únicas variables, vuelvo y repito, que determinan una relación satisfactoria. Significa que una relación se construye también mediante comportamientos cotidianos. A veces cuando llegan a mi consulta o han llegado a mi consulta parejas que justamente están buscando conectarse, llegan con esta idea de, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Queremos tener un plan y quizás dentro de este plan es salir una noche romántica una vez a la semana.
Y a veces pensamos que esa noche romántica, una vez a la semana, nos va a permitir conectarnos. Lo cierto es que sí, puede contribuir, pero no solamente ese plan de una vez a la semana, de una vez al mes, es lo que nos va a permitir conectarnos, sino son todos aquellos elementos, de aquellos comportamientos, de aquellas acciones comprometidas que nosotros hagamos de manera cotidiana, es decir, todos los días. La conexión en pareja se desarrolla, se realiza o la construimos todos los días, no solamente con eventos especiales, esporádicos, sino un trabajo que requiere una puesta en escena de lunes a domingo, por así decirlo. Entonces, aquí quiero un poco llegar a este siguiente punto, que es la conexión se construye, como les mencionaba, en lo cotidiano. A veces pensamos que cuidar la pareja significa hacer grandes cosas, como les decía, una cena especial, un viaje. He escuchado muchas parejas que dicen como que queremos irnos de esta segunda luna de miel, ¿no? Un aniversario, bueno, ya cumplimos nuestros 10 años de casado y creo que ahora sí es tiempo de botar la casa por la ventana y pensamos que estos elementos nos van a ayudar en la conexión. Pero pensemos en algo mucho más cotidiano, ¿sí? Hagámonos estas preguntas justamente desde lo cotidiano. El ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo estás? Sé que hoy tienes una reunión importante cuando estamos hablando y quizás me comenta mi pareja que tiene una reunión importantísima con la alta gerencia, tiene que presentar un proyecto o alguna cosa. Sé que hoy tienes una reunión. ¿Cómo te fue? Aspectos como el déjame ayudarte con eso. Aspectos de gratitud, gracias por lo que hiciste. Son acciones pequeñas, pero que comunican algo sumamente importante, que es el te veo, me importas, estoy pendiente de ti, ¿sí? Y aquí yo quisiera, pues, de alguna manera hacerles esta pregunta a manera de reflexión. ¿Cuánto tiempo creen que una pareja puede pasar hablando de logística sin hablar realmente de cómo está el otro? ¿Y a qué nos referimos quizás con esto de logística, no? A quién recoge a los niños, qué vamos a comprar, cuánto debemos, quién cocina, a qué horas llegas. Esas son preguntas un tanto de logística, ¿no? De la administración familiar. ¿Cuánto tiempo creen que una pareja puede pasar hablando de logística sin hablar realmente de cómo está el otro? Reflexionemos un Quizá momento. un mes. Ok, por ahí nos dicen un mes. Ujú. Habrá quizás parejas que sí pueden pasar todo el día hablando de la agenda que tiene la familia sin hacerse preguntas realmente profundas, importantes, preguntas de conexión de ¿cómo estás tú hoy? Una pareja puede convertirse en un excelente equipo administrativo y al mismo tiempo perder espacio de conexión emocional. He visto muchas parejas que literalmente son buenas, excelentes administrando su hogar. Se conocen muy bien la rutina. ¿Quién se levanta a cocinar? ¿Quién tiene que cambiar a los niños? ¿En qué momento se tiene que poner no sé en qué momento se tiene que tender la cama, cómo se dan las instrucciones, a qué horas hay que salir máximo para dejar a los niños de la escuela, en qué momento o en qué parada se le tiene que dejar a la esposa o al esposo para que coja el bus y vaya a su trabajo, a qué hora regresan, quién hace la cocina, quién acuesta a los niños, quién los cambia, quién les baña, quién les lee los cuentos. Son un excelente equipo administrativo. Sin embargo, en cuanto a la conexión de pareja, hay dificultades. Y vuelvo, repito, no tanto porque no hayan estas intenciones de conectarme con la pareja, no porque no quieran tener esas salidas románticas, sino porque justamente esas pequeñas acciones, esos pequeños elementos cotidianos, puede que estemos teniendo dificultades para ponerlos sobre la mesa, para ejecutarlos dentro de nuestra dinámica de vida. Con esto quiero pasar justamente al siguiente punto dentro de lo que es la conexión de pareja, que tiene que ver con que la conexión no significa ausencia de conflicto. Ojo con esto, porque también tenemos como buenos latinos, como buenos ecuatorianos, la idea de que una familia, de que una pareja exitosa es aquella pareja que nunca pelea.
Y eso no es del todo cierto. Así que la conexión, el estar conectado con mi pareja, no significa que no van a haber conflictos. Aquí es importante quizás evitar este mensaje idealizado, ¿no es cierto? Una pareja conectada no es una pareja que nunca discute. El conflicto forma parte de las relaciones humanas. La pregunta más interesante no es, ¿tenemos conflictos? Sino, ¿qué hacemos con nuestros conflictos? Y cuando yo trabajo con parejas, una de las preguntas o eh, uno de los elementos que trato mucho de concientizar es el hecho de que una pareja exitosa no es la que tiene cero conflictos o la que soluciona problemas, sino la que sabe gestionar el conflicto. Porque hay conflictos que no vamos a poder resolverlos. Por ejemplo, el hecho de qué tipo de educación vamos a dar a nuestros hijos. Este es un ejemplo que yo utilizo muchísimo. Mi esposa tiene una idea de, de educación tradicional para nuestra hija. Tengo una pequeña niña de 4 años y ella ya está iniciando su etapa escolarizada este mes de septiembre. Y mi esposa pues proponía justamente el hecho de que se le incluye a ella en el sistema tradicional de educación, es decir, que vaya a una escuela. Sin embargo, yo, por mi profesión, por el trabajo que he hecho a nivel comunitario con varias organizaciones y algunos elementos más, yo sí tengo un poco de recelo a ese tipo de educación. Yo decía, no, creo que lo más importante y lo que necesitamos nosotros hoy en día es el homeschooling, es la educación en casa. Pero mi esposa salía con sus argumentos de no, es que es necesario porque es hija única, mi bebé, mi pequeña niña, y ella decía, no, es que es importante que ella pueda socializar para que aprenda a construir reglas sociales, para que aprenda a compartir y muchos otros elementos. Y claro, yo he enfocado desde lo peligroso que puede ser el mundo en el que vivimos hoy en día. Es un conflicto que no se ha solucionado. Yo sigo creyendo que una buena opción es la educación en casa. ¿Se solucionó ese conflicto? No, pero lo gestionamos, llegamos a acuerdos, de alguna manera llegamos a un punto medio de qué sí funcionaría y qué no funcionaría para nuestra familia, tomando en consideración las características propias de nuestra familia. Entonces, aquí quiero yo igual invitarles a este elemento sumamente importante de no idealizar el tema de familia, el tema de pareja, no creer que porque seamos parejas, y queremos que todo esté bien, no va a haber conflictos. No es así. El conflicto es parte de la vida. No se trata de si el conflicto desaparece o no desaparece. Se trata de qué es lo que como pareja estamos haciendo con ese conflicto. Con ese conflicto nos estamos haciendo la ley del hielo. Con ese conflicto estamos dialogando. Estamos llegando a acuerdos. Este conflicto nos está enseñando cosas buenas, positivas de nosotros mismos. ¿Qué es lo que ese conflicto está haciendo? ¿O qué es lo que nosotros estamos haciendo con ese conflicto? Eso creo que es lo importante. Entonces, podemos tener desacuerdos y continuar reconociendo al otro como alguien que está de nuestro lado. Sí, esto creo que es algo importante. Podemos nosotros tener desacuerdos, pero aún así podemos ver al otro como alguien que es parte de mi equipo, no mi enemigo. El problema aparece justamente cuando el conflicto transforma al compañero en un enemigo. Cuando ese conflicto yo lo estoy viendo o me está haciendo ver a mi pareja como mi enemigo, como alguien que está en contra de mis opiniones, de mi pensamiento, de lo que yo considero correcto, ahí el conflicto tiene un matiz que sí puede ir un poco destruyendo esa conexión que queremos tener como pareja. Así que aquí me gustaría igual hacerles una pregunta para poder reflexionar. ¿Qué ocurre cuando dejamos de pensar, tenemos un problema y comenzamos a pensar, tú eres el problema? ¿Qué sucede cuando yo comienzo a decir que mi problema es mi pareja? Es que el problema es que él no baja la tapa del baño. Es que el problema es que ella es muy insistente. Es que el problema es que su madre se mete. ¿Qué pasa cuando nosotros comenzamos ya no a ver el problema como algo ajeno, alejado a la relación de pareja y comenzamos a ver al otro, a esa pareja, a esa ayuda, a ese compañero, a esa compañera como el problema? Entonces, si el problema hace que yo vea a mi pareja como un enemigo, estamos hablando de que sí hay algo importante que considerar en esa dinámica de pareja.
Esto es importante porque debemos cambiar este panorama de el problema se suscita porque tengo a un enemigo al lado versus la pareja y el problema pueden buscar de manera conjunta, ¿sí?, alternativas para darle un trámite a esa dificultad o a esa problemática que estamos atravesando. Entonces aquí viene ya la primera actividad y no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta con respecto a lo que hemos mencionado hasta ahora, sino para pasar a esta primera actividad. Pueden utilizar el chat de la reunión si es que Yo quieren tengo hacer una duda. preguntas ahí. Claro, Eh, diga. si digamos ponemos un acuerdo y ese acuerdo se puede volver a cambiar luego de un tiempo porque digamos no funciona o pasa algo, Ujú. o como para no crear otra vez conflicto en pareja o se debe respetar y nunca cambiar ese acuerdo. Excelente pregunta. Me parece que es una de las preguntas que más llega a consulta. Yo creo que los acuerdos tienen que ser lo suficientemente flexibles porque dependerá del contexto. No es lo mismo el acuerdo, por ejemplo, de lavar y cocinar los platos antes de tener un bebé versus el acuerdo de lavar los platos, cocinar, teniendo ya el bebé, ¿no? En mi caso, mi esposa no es buena cocinando, quien cocina soy yo, y qué bueno porque me gusta cocinar y me gusta lo que cocino, ¿no? Yo no soy de cocinar guatita, lengua, ubre, esas cosas no van conmigo, entonces yo cocino cosas más de mi estilo. Entonces, claro, no es lo mismo el acuerdo de, en mi caso, yo cocino, mi esposa lava los platos cuando no teníamos a nuestra bebé, que el acuerdo de lavar los platos cuando recién nació porque ella tenía que estar en un proceso de reposo, tenía que quizás darle de lactar. Entonces ahí el acuerdo tuvo que ser lo suficientemente flexible como para que yo también pueda de alguna manera apoyar en la lavada de los platos. Ahora, aquí quiero ser muy puntual en cuanto al hecho de que no pude yo cumplir ese acuerdo, pero gracias a Dios tenía a mi suegra que sí nos apoyaba en ese sentido, ¿no? Sin embargo, respondiendo a la pregunta que nos hacían, considero que sí es importante el poder justamente tener acuerdos flexibles. Tengo ahí otra mano levantada. No puedo ver el nombre. No sé si, Soy yo. Bueno, pues claro, buenas noches con todo. buenas noches. Agradecido por este espacio, por esta oportunidad de poder tener este tipo de charlas que creo que las personas que estamos aquí básicamente es para eso, justamente como mantener una buena información y poder mejorar esos acuerdos y trabajar en los desacuerdos. En este caso, por ejemplo, yo he estado leyendo algunos libros, he estado muy pendiente de algunas cosas de la parte autodidáctica y mi pregunta es en base a los roles que cada uno establece, el rol del hombre versus el rol de la mujer, sin el ánimo de ser un machista o sonar machista. Por lo general, según eh, la parte bíblica y en algunas áreas también sociales, establece que el hombre específicamente es el que da el dinero, el que tiene que sustentar las actividades y la mujer en algún espacio es la que está en el hogar. Se dice que también el hombre es la cabeza y la mujer es el corazón. En el tema del cuidado de los hijos, en el tema de la atención. Entiendo que actualmente estamos en un mundo dual en donde el esposo y la esposa trabajan, el esposo y la esposa son los que proveen. En este caso, mi pregunta es justamente los acuerdos que uno llega justamente a trabajar. Eh, ¿Cómo uno puede establecer estos acuerdos y vincularse en los roles que también tiene como parte de las actividades sin que estos afecten y sin que estos también en algún punto lleguen a chocar? Es decir, por ejemplo, como ya explicaba, pues uno trabaja presencial y otro trabaja virtual. En este caso, ¿cómo nos podemos establecer o cómo podemos llegar a un acuerdo en donde podamos mantener un buen equilibrio y que en algún espacio estos acuerdos sean flexibles para poder trabajar conjuntamente en estos aspectos? Excelente pregunta.
entiendo que quizás aquí está un poco destinado, y me corrige si me equivoco, el tema de quizás la construcción cultural que tenemos con respecto a los roles que debe cumplir el hombre y la mujer dentro de la pareja, y obviamente dentro de la cultura quizás la confesión de fe a la que podemos pertenecer, versus quizás las nuevas dinámicas que por el contexto en el que nos encontramos nos demanda tanto a hombres como mujeres, ¿no? El sostenimiento del hogar, y frente a eso, cómo llegar a un acuerdo, ¿no? Creo que esa fue la pregunta, en resumidas cuentas. Creo que es importante, número uno, sí, entender que el contexto familiar descrito en la Biblia es muy diferente al contexto que vivimos del día de hoy, ¿no? Era mucho más, de alguna manera hay una gran diferencia en cuanto a la constitución familiar que podemos ver en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento versus lo que tenemos como familia en el siglo XXI. Si nosotros analizamos la constitución familiar o la estructura familiar del Antiguo Testamento versus la del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que igual es un cambio abismal, ¿no? En el Antiguo Testamento, la familia se constituía por clanes, es decir, varios grupos pequeños se unían para hacer un grupo más grande y a eso llamaban familia. Y dentro de esta familia, claro, habían roles muy específicos. Quién cuidaba a los niños, quién se encargaba de la parte pastoral, de la ganadería, ¿no es cierto? De la defensa del mismo clan, porque recordemos que en esa época, hablando específicamente del Antiguo Testamento, las familias eran nómadas. Entonces, en sus travesías se topaban quizás con otros grupos que podían atacar al clan familiar, y se necesitaba quizás también de personas que cumplan el rol de la defensa. Cuando comparamos la estructura familiar del Antiguo Testamento con la estructura familiar del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento ya vemos familias monógamas, ¿no? Donde la pareja es monógama. Ya no vemos mucho la poligamia que sí se ve en el Antiguo Testamento. Ejemplo, tenemos a David, a Salomón, y ahí a veces yo lo digo a manera de broma, no sé qué tan sabio era Salomón como para casarse muchas veces, pero dicen que fue un rey sabio. Había mucha poligamia en el Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento, que ya vemos un aspecto mucho más monógamo. Entonces, ¿qué es lo que nos indica esto? Que la familia también tiene que ir cambiando y que los acuerdos van cambiando, que esos elementos que nos hacen ser familia deben irse estudiando, analizando y adecuándose al contexto en el que nos encontramos. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a acuerdos hoy en día? Porque la familia de ahora no es la misma familia de hace 2000 años atrás, ¿no? Si analizamos la familia del siglo primero, va a tener unas características sumamente diferentes a la familia de hoy. Ya lo decía la persona que participó con la pregunta. Antes, la mujer no se encargaba quizás de ese trabajo remunerado, era el hombre quien se hacía cargo de, de esa tarea, y durante muchos años fue así. Hoy en día, la responsabilidad de la manutención económica de la familia puede ser de ambas partes que conforman la pareja, tanto del hombre como de la mujer. Entonces, ¿cómo llego a acuerdos? Creo que debemos partir desde la pregunta de cuáles son mis necesidades, qué es lo que yo necesito de la pareja. Y cuando hablo de la pareja no me refiero de la otra persona, sino de este vínculo, de esta conexión que queremos construir, qué es lo que yo necesito. Pero no solamente preguntarme qué es lo que yo necesito, sino qué es lo que la otra persona puede dar. ¿Ya? A veces yo en mis sesiones utilizo este ejemplo y les comparto para que igual podamos reflexionar. Si yo me voy y, bueno, no voy a dar marcas porque la sesión se está grabando, pero si yo me voy a un restaurante de comida rápida, ¿no? Que se encarga de hacer hamburguesas, y voy donde el cajero, donde la cajera, y le digo, ¿sabe qué? Yo quiero un lomo fino, término 3/4 a las finas hierbas, con salsa a las 3 pimientas. ¿Será que ese restaurante va a poder darme esa necesidad o cumplir esa necesidad que yo tengo? Entonces, yo necesito comer. Yo quiero un lomo a las finas hierbas en una salsa a las 3 pimientas. Es lo que yo necesito.
desde mi concepción, desde mi narrativa, desde lo que yo creo que necesito, lo pongo sobre la mesa. Y yo puedo estar frente al cajero gritándole, insultándole y diciéndole, yo necesito mi lomo a las finas hierbas con salsa a las 3 pimientas. Ese restaurante no va a poder suplir mi necesidad por más que yo me escandalice. Entonces, llegar a un acuerdo requiere sí de estos dos elementos importantes. Número uno, reconocer mi necesidad, qué es lo que yo quiero, pero también reconocer qué es lo que la otra persona puede dar. Porque si la otra persona no puede suplir al 100% esa necesidad que yo tengo, debo yo ser lo suficientemente maduro como para pensar, analizar y reflexionar si estoy dispuesto a sentirme satisfecho con lo que la otra persona me puede dar. Porque la otra persona quizás también tiene sus dificultades, viene de un contexto también muy diferente al mío, tiene sus particularidades y no va a poder al 100% darme lo que yo quiero. Entonces, en este aspecto de el hombre es el sacerdote de la casa, el hombre es quien toma las decisiones, sí, muy válido, muy correcto, es un aspecto bastante importante dentro del contexto de muchas confesiones de fe, especialmente la cristiana evangélica y la católica, es verdad, pero yo también tengo que reflexionar sobre qué estamos viviendo hoy en día como familia. Entonces, en ese acuerdo de si yo voy a ser el sacerdote de la casa, recordemos que la premisa para poder ser sacerdote de la casa y ser reconocido como tal es el que yo me someta a Cristo. No puede haber sacerdocio dentro de la casa si yo no me someto a Cristo. Y eso es un aspecto que está bastante marcado dentro de la Biblia. No sé si todas las parejas que están conectadas pertenecen a la misma confesión de fe, cristiana evangélica o No, católica. Sin embargo, aquí puntualizando un poco, gracias por la persona que respondió, frente a la pregunta que me hacían es, recordemos que la categoría de sacerdote del hogar tiene una condicional, el sometimiento a Cristo. Porque si no hay sometimiento a Cristo, difícilmente la mujer va a poder someterse a ese sacerdocio, ¿sí? Vamos a cortar ahí un poco, no sé si logré responder la pregunta que se me hizo, pero vamos a dejarlo ahí para dar tiempo más adelante a contestar más preguntas. Y quiero aquí invitarles nuevamente a que podamos ir al NIRPOD. Y ahí está la primera actividad. Me gustaría que ustedes puedan responder a estas preguntas a manera de reflexión, ¿sí? ¿Qué hago actualmente que ayuda a mantener conectada mi relación? ¿Qué hago yo para mantener conectada mi relación? ¿Qué he dejado de hacer que antes ayudaba a conectarnos? ¿Qué pequeña acción puedo realizar esta semana para acercarme a mi pareja? No necesariamente tienen que contestar las tres, pueden contestar una de ellas o dos, no hay ningún problema. Entonces, si ustedes ingresan nuevamente al enlace del NIRPOD, voy a copiar nuevamente el enlace en el chat para los que quizás llegaron y no pudieron ingresar a tiempo. Ya lo he compartido en el chat de la sesión para que ustedes puedan compartir. Y me gustaría leerles un poco. Si alguien quiere abrir su micrófono y compartir sobre qué hago actualmente que ayuda a mantener conectada mi relación. ¿Sí? Esta gran pregunta de qué estamos haciendo y cómo estamos cuidando nuestra conexión. Ok, nos dicen hacer cosas que a mi esposo le gusta. Vemos películas juntos, aunque a mí no me gustaba. Dejé de preguntarle cómo está, escribirle siempre, conocerlo más. Ok, gracias.
¿Alguien más que quiera responder? ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, buenas noches con todos. Yo Buenas cuando llego noches. del trabajo trato de consentir a mi pareja en lo que viene siendo, como que necesita atenderle en lo que sea, en lo que cualquier cosa que necesite tanto mi pareja y mi hijo. Ujú, ok. Muchísimas gracias por eso. También tenemos acá en el NIRPOD aprovechar el tiempo sin hijos para conversar de cosas que queremos en individual y o para la pareja. Ok, sí. No sé qué hacer ahora. Mi esposo ahora está viviendo en otro lado y yo y mi bebé en otra parte. Ok, esa es una buena situación que muchas familias pasan aquí en el Ecuador, ¿no? El tema es sí poder quizás incluso aprovechar la tecnología que hoy tenemos. Tenemos una gran cantidad de plataformas que podemos utilizar para justamente mantenernos conectados. Y como les digo, no se trata de hacer cosas extraordinarias, sino a veces en esta conexión, mientras estamos a través de la virtualidad, preguntarnos del cómo estás, ¿no? Ahí nos dicen el preocuparme por su bienestar, dejé de alentarle para salir, decirle opciones de salidas, ok, excelente, escuchar sus peticiones y cumplirlas, ok, y conversamos de cómo le fue en el día. Listo, excelente. Gracias por su participación. Vamos a continuar entonces, ¿sí? Entonces aquí un poco también el poder analizar sobre el ciclo vital familiar, ¿sí? Y quizás un poco traer como metáfora o como un elemento paralelo el hecho del ciclo de la vida. Probablemente muchos de nosotros nos hemos topado con ese concepto, el ciclo de la vida, ¿no? De nacemos, crecemos, reproducimos, algunos quizás, y morimos, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, también la familia tiene un ciclo vital. La familia también pasa por algunos hitos, por algunos estadios importantes. Entonces, aquí vamos a ir un poco viendo, analizando estos elementos importantes dentro del ciclo vital familiar, ¿no? Entonces, ahora quiero que podamos imaginarnos una familia como una película y no como una fotografía, ¿cierto? Una fotografía nos muestra cómo está una familia en un momento determinado. En cambio, si nos vamos al tema de la película, nos permite quizás observar cómo llegó hasta allí y hacia dónde está avanzando, ¿cierto? Esta metáfora de alguna manera nos ayuda a comprender lo que es el ciclo vital de la familia, ¿no es cierto? El ciclo vital familiar intenta precisamente ayudarnos a mirar a la familia a través del tiempo. El modelo de Carter y McGoldrick es una referencia clásica dentro de la terapia familiar y entiende a la familia como un sistema que atraviesa justamente ciertas transiciones, cómo se van modificando las relaciones, justamente cómo se van construyendo los roles y cómo nos vamos organizando dentro de la familia. Su trabajo posteriormente se amplió para incorporar mayor diversidad familiar en contextos socioculturales, ¿no es cierto? Antes pensábamos que la familia era aquellos que estaban mamá, papá e hijos, pero resulta que hoy vemos que la pareja también puede ser llamada familia, ¿no es cierto? Entonces comenzamos de alguna manera o se comenzó a mirar otro tipo de familias, como las familias monoparentales, es decir, donde solo está mamá o papá, familia extendida, por ejemplo, ¿no es cierto? Familia reconstituida, en donde qué pasa si yo me divorcié y ahora estoy con otra persona, con sus hijos, con mis hijos o con los hijos que podemos tener entre ambas personas. Entonces, vemos a la familia ya no solamente como un elemento estático o solamente como aquel que está o como aquella que está conformada por mamá, papá e hijos, sino vemos otra variedad de familias en donde puede involucrarse el tío, la tía, el abuelo, la abuela, ¿sí? Entonces, en este aspecto, las familias atraviesan transiciones, ¿no? Una transición familiar ocurre cuando eh,
cuando la organización que funcionaba anteriormente necesita modificarse porque las circunstancias han cambiado. Y esto quizás lo pueden estar ustedes percibiendo en este preciso momento. Hablábamos de que ahora se considera la familia también a la pareja y vino una transición, la incorporación de un nuevo miembro a la familia, de este recién nacido. Y eso nos está cambiando las circunstancias, nos está cambiando los roles, está cambiando los acuerdos justamente, ¿no es cierto? Entonces, vemos aquí quizás algunos ejemplos de estas transiciones, como el hecho de formar una pareja, casarse o convivir, nacimiento de un hijo, el ingreso de los hijos a la escuela, la adolescencia, ¿no es cierto? La salida de los hijos del hogar, llevando de alguna manera esto o este concepto que lo hemos escuchado quizás en algún momento sobre el nido vacío, cuando los hijos dejan ya el núcleo familiar, el envejecimiento, ¿no? Que puede ser no solamente nosotros como personas que estamos envejeciendo, sino que nos volvemos una familia en donde nuestros padres se reincorporan a la familia. Entonces hablamos de una familia con adultos mayores, en donde nuevamente los padres que ya en su vejez requieren ayuda y necesitan incorporarse quizás al núcleo familiar nuevamente, ¿no es cierto? Temas de enfermedad, por ejemplo, la separación, el divorcio, una recomposición familiar, como les mencionaba, o la pérdida de un miembro, son elementos, son estas transiciones que pueden ir modificando la dinámica de familia. Entonces, aquí quiero yo de alguna manera hacer una aclaración. Esto no significa que todas las familias tengan que atravesar exactamente las mismas etapas ni en el mismo orden. ¿Sí? La literatura contemporánea sobre el ciclo vital familiar reconoce precisamente la necesidad de considerar la diversidad de las familias y sus contextos para poder acompañarlos. ¿Sí? No, no todas las familias van a ser iguales. Quizás algunos de ustedes estén pasando por esta primera transición de tener a su primer hijo, a su primera hija, recién nacido, recién nacida, y quizás otras parejas están con hijos adolescentes, ¿no? Que están en sus 14 años, pero están con un hijo o una hija recién nacido. Y eso también de alguna manera nos cambia, porque llegamos a este punto de nos coge de nuevo algunas cosas, como era quizás esto de cargarle, de cambiarle los pañales, es que mi hijo de 14 años no era así, tenía estas características, y hay todo este tipo de reflexiones, de conclusiones, ¿no? Que nos van de alguna manera como que ah, llevando, ¿no? A cuestionar qué es lo que está pasando con nuestra familia, qué está pasando con esas dinámicas que teníamos y que vamos a desarrollar dentro de este contexto en el que nos encontramos actualmente. Entonces, el cambio puede generar tensión y eso es algo importante que debemos nosotros de alguna manera eh, aceptar de que este cambio va a crear tensión. Como les decía, no se trata de llegar a la idea de esta familia perfecta que nunca se pelea, no, vamos a tener tensiones. ¿Sí? Es importante el poder aceptar el hecho de que la tensión será parte de, pero no se trata de si la tensión está o no está, se trata de qué es lo que voy a hacer con eso. Entonces, muchas veces una familia no tiene un problema porque esté haciendo algo incorrecto. Puede estar experimentando tensión porque la estrategia que antes funcionaba ya no funciona para la nueva etapa, ¿no? Si hablamos de la pareja solamente, de la familia constituida solo por la pareja, probablemente la estrategia para mantener la conexión era salir los viernes en la noche, era ver una película un día en específico, ¿no es cierto? Sin embargo, esta estrategia en esta nueva etapa de la familia con hijos recién nacidos puede que ya no esté dando el mismo resultado, porque algo cambió, hubo un proceso, hubo la incorporación de un nuevo elemento a esa dinámica familiar, ¿no? Entonces, algunos ejemplos puede ser que una pareja sin hijos puede organizar su tiempo de una manera determinada. Llega un bebé y ahora hay sueño interrumpido, nuevas responsabilidades, cambios económicos, nuevas tareas, nuevos roles y menos tiempo disponible para la pareja, ¿cierto? Si la pareja intenta funcionar exactamente igual que antes, probablemente aparecerán dificultades, ¿no?
Entonces aquí viene justamente el hecho de irnos adaptando, acomodando y evolucionando. Entonces aquí yo quisiera dejarles una frase clave importante y es que una nueva etapa requiere una nueva organización. ¿Sí? Es importante que nosotros podamos considerar estos elementos, de que una nueva etapa sí o sí requiere una nueva organización. Y esta organización no puede ser una receta para hacer un pastel, porque dependerá de cada familia, dependerá de cada contexto, dependerá de cada tipo de personalidad, dependerá de cómo yo considero que debería ejecutarse, ¿no? Esta nueva organización en esta etapa que estamos nosotros atravesando. Entonces, la pareja y la transición hacia la parentalidad es algo sumamente importante que debemos tratar. Y de alguna manera, creo que es importante, o por eso la conexión de pareja no puede separarse del ciclo vital. No podemos ver la conexión de la pareja como algo aislado a lo que significa el ciclo vital de la familia. Cuando llegan los hijos, la pareja no puede dejar de existir, pero ahora necesita reorganizarse alrededor de una nueva realidad, que es la de tener a un recién nacido. Y más cuando quizás este recién nacido tiene ciertas características particulares, ¿no? Es prematuro, tiene eh, una diversidad funcional, por ejemplo, tiene alguna dificultad motriz, ¿no es cierto? Entonces hay que reorganizarnos, si bien es cierto, probablemente alrededor de esta nueva etapa que estamos viviendo. Entonces aquí, igual, una pregunta que quiero hacerles a manera de reflexión. ¿Qué ocurre con la relación de pareja cuando toda la atención comienza a concentrarse en el infante, en el niño, en la niña, en ese recién nacido? A veces me he topado con parejas que han llegado a consulta, y no solamente cuando hablamos de los recién nacidos, ¿no? Incluso cuando tienen ya hijos adolescentes, que les pregunto, ¿cuál es la razón por la que siguen juntos? Y me dicen, por los hijos. Entonces hay que preguntarnos, ¿no? ¿Qué ocurre con la relación de pareja, ¿no? Cuando toda nuestra atención quizás está concentrándose en nuestros hijos. Porque ¿qué pasa cuando el hijo salga entonces de ese núcleo familiar? ¿Qué va a pasar con la pareja? Y cuando lastimosamente la pareja ha decidido organizarse alrededor de los hijos, cuando este elemento sale, ya sea porque se fueron a estudiar al extranjero, porque se casaron, porque decidieron independizarse, ¿no? La pareja comienza a tener ciertos conflictos, comienza a tener ciertas dificultades y existe quizás una alta probabilidad de una separación, de un divorcio, porque justamente no hubo un preguntarse y un reflexionar a tiempo de qué ocurre con la relación de pareja cuando estamos nosotros quizás atendiendo constantemente las necesidades de nuestros hijos. Y aquí a veces también me he encontrado con parejas, papá y mamá, que luchan mucho con el tema de la culpa y a veces hay que trabajar mucho con la culpa de pareja porque dicen, bueno, queremos salir a tomarnos un café a la esquina, pero si lo dejamos con la abuela, con el abuelo, no, pobrecito, es que es muy chiquitito, ¿cómo lo vamos a dejar así? Y viene esta culpa. Y una cosa es abandonar al hijo y otra cosa es dejarle quizás a nuestro bebé, a nuestra bebé, a nuestros hijos con una persona de confianza que sabemos que va a contribuir en el desarrollo, en la crianza de nuestro hijo. Y hay muchas parejas que tienen esa culpa muy internalizada y debemos trabajar con respecto a ese tema, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? ¿Qué es lo que ocurre con la relación? Puede que nos demos menos tiempo, puede que nos sintamos mucho más cansados, ¿no es cierto? Puede que hayan cambios en el tema de la intimidad, alrededor de la intimidad, puede que haya cambios en la distribución de las tareas, diferencias en cuanto al tema de la crianza, influencia de las familias de origen, ¿no? Que eso es algo que también veo mucho en consulta, el tema de, no, es que mi mamá dice que hay que envolverle al bebé de esta manera, no, es que la pediatra dice esto otro, no, es que mi mamá menciona que las coladitas, no, es que la mía, en cambio, dice esto otro, ¿no? Y ahí vamos de alguna manera quizás viendo dificultades. Entonces, la pregunta no debería ser únicamente cómo cuidamos al niño, sino también eh, necesitamos preguntarnos cómo seguimos cuidando la relación mientras cuidamos al niño. Y eso es algo importante y les presento esta pregunta para que sigamos reflexionando. ¿Cómo seguimos cuidando la relación de pareja mientras cuidamos de ese niño?
Y partimos nuevamente de lo que yo les mencionaba antes con respecto a la necesidad, reconocer qué es lo que necesitamos, ¿sí? Entonces aquí quiero yo de alguna manera dar paso a la segunda actividad, igual en el NIRPOS, algunas preguntas. ¿Sí? ¿En qué momento del ciclo vital considero que está mi familia? ¿Qué cambios nos está exigiendo esta etapa? ¿Qué hemos tenido que reorganizar? ¿Y qué aspectos todavía nos cuesta reorganizar? Aquí me gustaría leerles un poco cómo contestan ustedes estas preguntas. Y también dar y abrir espacio para poder contestar preguntas que ustedes puedan tener. Así que mientras van haciendo preguntas, les invito a abrir sus micrófonos, si hay algo que no haya quedado claro, pero también poder participar del NIRPO. Recuerden que el enlace se encuentra en el chat de esta sesión. Tengo una mano levantada, dice Steffi y David. Y si pueden prender su micrófono y hacer la pregunta. Buenas noches a todos. No sé si me escuchan. Sí le escucho un poco entrecortado, pero sí le escucho. Adelante. Ya. Buenas noches. Bueno, justo estamos en lo que es la primera etapa. Entonces, No le escucho, disculpe. No sé si puede acercarse más al micrófono, porque yo le escucho bajito. No sé si alguien más le escucha bajito. ahí sí me escuchan, perdón. No, también, un poquito bajo. Pero vamos, veamos si logro escucharlo. A ver, ahí tal vez me escucha. Ahí le escucho un poco mejor. Sí, ya. Buenas noches. Entonces le decía que tengo una bebé. Estamos en la primera etapa tenemos una bebé de 8 meses. Entonces, mi pregunta es, bueno, es verdad, en nuestro mundo cambió totalmente, nuestras actividades, nuestras rutinas que ya teníamos cambiaron totalmente. Entonces, nosotros hemos visto que también hemos cambiado como pareja internamente. Entonces, lo que yo quisiera saber es cómo poder, sin descuidar, como digamos, el cuidado de la bebé o sin sentirnos culpables, cómo podemos seguir pudiendo regar este amor, cuidar este amor para que siga creciendo, sin descuidar el cuidado de nuestra hija. Entonces, esa es mi pregunta, ya que somos papás nuevos. Ok, felicitaciones por esa recién nacida. Imagino los cambios que deben estar suscitándose. Recuerdo esa etapa, yo tratando de estar muy comprometido con la crianza de mi hija, pero el sueño me ganaba y no escuchaba cuando mi esposa me decía, oye, te toca a ti cambiar los pañales. Comprendo y trato de entender lo difícil que debe ser para ustedes. Y excelente pregunta la que usted menciona, ¿cómo cuidamos a la pareja sin descuidar a nuestra hija? Creo que número uno, como les mencionaba, es poder justamente tratar el tema de la culpa. ¿Sí? Primero, ver si es que existe esta culpa, porque a veces hay parejas que justamente tienen a una bebé muy chiquitita, 8 meses, queremos salir, ¿con quién le dejamos? Y es que no, está muy chiquitita, está muy chiquitito, ¿cómo le vamos a abandonar si tan solo tiene 8 mesecitos? ¿Y con quién le vamos a dejar? Entonces, quizás un poco trabajar el tema de la culpa y saber que la pareja también necesita ser cuidada. Alternativas son, puedo dejarle o pedirle a papá, mamá, que me ayuden con 1, 2 horitas cuidando a bebé, mientras nosotros como pareja salimos a tomarnos un helado y hacernos de estas preguntas que yo les decía, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te fue en esta semana? ¿Sí? Preguntas cotidianas. Lo otro es justamente en esa dinámica, en esas rutinas que se van construyendo con la bebé, probablemente llega a las 10, 8 de la noche,
8 o 10 de la noche, dejar a la bebé dormida y nosotros nos vamos al comedor a justamente tener una conversación, tener quizás una cena romántica. No necesariamente debemos pensar en cosas muy extravagantes que requieran mucha economía, muchos recursos. Puede ser una cena romántica. A veces idealizamos esto también, ¿no? Que la velita, que el plato sofisticado. Lo he dicho en algunas ocasiones, a veces un arroz con huevo puede ser la mejor cena romántica si es que en medio de eso justamente hay elementos románticos, si es que yo sigo con esa mirada coqueta, si yo sigo con esas preguntas que quizás llevan a esta conexión mucho más emocional con mi pareja, ¿no es cierto? Entonces, creo que lo primero es poder trabajar el tema de la culpa, si es que existe, no todas las parejas pasan por eso, pero si es que yo me estoy sintiendo culpable, trabajar el tema de la culpa. Luego, poder de alguna manera concentrarme en qué es lo que necesitamos. Necesitamos descansar, necesitamos salir, necesitamos conversar. No necesariamente tienen que ser salidas donde hay implícitamente una conversación. Puede ser el hecho de ir a ver una película donde simplemente cambié mi ambiente de pañales, de llanto, de fórmula hacia uno más relajado, en donde yo puedo oxigenarme y regreso nuevamente a mi rutina de papá y mamá con nuestro bebé o con nuestra bebé. Lo otro es, creo que sí, también importante el poder buscar ayuda profesional. Porque claro, estamos en una reorganización de la dinámica familiar. Y a veces necesitamos de estrategias para poder reorganizarnos, para saber y analizar y reflexionar cuál era nuestra rutina antes, qué de esa rutina cambió y qué es lo que necesitamos ahora incorporar en esta nueva rutina. Y como mencionábamos quizás en el espacio anterior de preguntas, cuáles son los acuerdos a los que debemos llegar dentro de estas nuevas rutinas. ¿Sí? No sé si logré responder la pregunta, si no, me puede volver a hacer nuevamente una pregunta. No sé si hay alguien más que quiera compartir. Tengo a Belén, si activa su Sí, buenas micrófono, por noches. favor. Ujú, Para complementar la anterior pregunta, pero por ejemplo, en nuestro caso tenemos una bebé de 6 meses ujú, y el inconveniente es que no, o sea, nuestros papás no nos ayudan. Los papás de mi ujú, esposo viven en otra ciudad y mis papás trabajan y la verdad es que no ayudan nunca. ujú. Entonces, básicamente estamos solos en la crianza y mi pregunta ahí sería, bueno, entonces nuestra única salida sería, digamos, dormirle a la bebé y tener esta cena romántica y no podríamos tener otra salida porque, digamos, ir al cine, no sé cómo podríamos ir con la bebé, o sea, o qué alternativa nos recomendaría usted. Esa es mi pregunta. Excelente pregunta, gracias. Sí, complementa mucho lo anterior. Creo que sí es importante también ir trabajando en la construcción de redes de apoyo. ¿Sí? Si de alguna manera los abuelos del bebé, en este caso papá y mamá de los padres de la bebé, no pueden colaborar por diferentes circunstancias, creo que sí es importante el comenzar a reflexionar sobre cómo puedo yo construir una red de apoyo. En este sentido, una opción que ya depende de las familias, de las parejas, es poder reunirse con otras parejas, con otras familias que están en la misma situación y que de alguna manera yo voy a poder dejarle con estas personas de confianza, ¿sí? A mi bebé. Y ahí ya obviamente dependerá cuánto tiempo yo le dejo a mi bebé con esta pareja o con esta persona de confianza. Vuelvo, repito, hay estos grupos de apoyo, por ejemplo. No es muy recurrente, no es muy común aquí en nuestro país el desarrollar grupos de apoyo. Quizás lo hemos visto ya mucho en películas de Estados Unidos, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, hay estos grupos de apoyo en donde se reúnen varias familias y se van armando justamente un calendario en donde, ok, este día tú vas a cuidar a 2, 3 infantes, dependiendo de cómo se organicen, dependiendo de la edad también, mientras las otras parejas realizan alguna actividad justamente para conciliar eh, o para ir construyendo justamente
el tema de la pareja, el seguir trabajando en la conexión de pareja. Entonces, otra opción, si no tengo a papá y mamá, Una, es poder, sí, dígame. claro, lo que pasa es que, digamos, sería lo ideal, en realidad es una muy buena salida. El problema es que, o sea, hemos visto en las noticias muchos casos de abuso infantil, que a veces los papás no saben, en guarderías, incluso en Estados Unidos, que se supone que es un país, la primera potencia, se ha visto maltrato hacia los infantes. Y, o sea, por más confianza que haya, no se puede confiar al 100%, por más que se le conozca a la pareja. Entonces, más viene por ese lado, no, o sea, es bastante complicado. No sé cómo Ujú, podríamos solucionarlo, porque se ha visto casos de personas que ujú, muestran un rostro y luego resulta que abusan de menores, y los bebés, como no pueden hablar, pues ujú, crecen con un trauma que ni nosotros sabemos. ujú. Ajá. Esa es una de las preocupaciones muy habituales. Vuelvo, repito, no digo que sí o sí tiene que ser, como les mencionaba, es una de las opciones, claro está, el hecho de que yo pueda conocer muy bien a la pareja con la que voy a dejar. No puede ser una pareja desconocida. Tengo entendido, por ejemplo, que aquí en este grupo que se ha conectado hay varias parejas que se conocen. No sé cuánto tiempo se conozcan, no sé si todas pertenecen al mismo grupo. Sin embargo, yo voy construyendo esa red de apoyo. Yo voy construyendo esas conexiones con otras personas, ¿no? Eh, Esa es una opción, como digo. Si no es viable justamente por la condición y el contexto de violencia en el que nosotros nos encontramos, sí requerimos trabajar un poco el tema de la creatividad, ¿no? El hecho de, ok, vamos nosotros entonces en este caso a alquilar una, un restaurante temático, ¿sí? Donde haya un espacio para infantes, donde ellos puedan jugar, y nosotros pues vamos a estar, bueno, no alquilar, sino ir a un restaurante temático donde haya juegos interactivos infantiles para la edad acorde a la edad que tenga mi hijo o mi hija, y vamos nosotros a poder tener justamente esta conversación. Entonces, tenemos al niño justamente en un área específica, hay varios restaurantes de esta modalidad, había uno aquí en la ciudad de Quito, en la prensa, sé que ya no está, por obvias razones no puedo decir su nombre, pero tengo entendido que está, si mal no me equivoco, por Cumbayá, una de sus extensiones. Entonces hay varios restaurantes temáticos que tienen personal que puede actuar de niñeros, entre comillas. Yo estoy comiendo, conversando con mi pareja y también estoy atento a mi hijo, a mi hija. Muchos de ustedes dirán, bueno, a los 6 meses medio complicado el poder quizás recurrir a estas estrategias. Este elemento quizás sea para una edad más avanzada de nuestros hijos, pero sí de alguna forma invitarles a poder ser creativos, porque conectarnos con nuestra pareja no es solamente lo que el profesional me pueda decir, sino requiere también de esta creatividad, de que yo pueda de alguna manera eh, ir pensando con mi pareja qué opciones tenemos. Quizás en esta primera instancia, en esta primera etapa de desarrollo de su bebé, sí, la opción más válida por el contexto que usted menciona, por este temor a que alguien le haga daño, es hacer una rutina de sueño con nuestra bebé, y nosotros tenemos nuestro tiempo de conexión con la pareja, de preguntarnos, de escucharnos, y ojo, escucharnos no solamente para responderle al otro, sino para empatizar con lo que el otro está viviendo, ¿no? Tengo otra pregunta acá. Karina, si puede activar su micrófono. Ah, justamente iba a comentar lo que dijo Belén, y que a mí también me da mucho miedo eso de dejarle con alguien. Incluso a veces cuando he estado muy cansada o así, veo una niñera, pero es como no me da mucha confianza, y mi esposo es como, pero déjale con alguien, o no sé, pero siento yo que a las mamás nos cuesta un poco más. Entonces, en la comunidad del grupo que le comentaba que creé, justamente tratamos de hacer salidas como que con los bebés, porque también tengo ese miedo. Sí, ese miedo es muy válido. Como les decía, yo les
yo comparto eso, es una de las situaciones que quizás también se le he compartido a mi esposa, el tema de no me gusta, no quiero que mi hija vaya a la educación tradicional porque también se escuchan muchas cosas, el tema de que se suben a juegos, pueden caerse, no hay siempre una supervisión eh, 24/7, por así decirlo, o todo el tiempo que están en la escuela. Y empatizo y trato de entender la preocupación de ustedes, pero justamente como dice acá uno de los comentarios, por eso nos reunimos en el grupo para hacernos amigos y así todos salgamos a citas románticas, ¿no es cierto? Entonces, es parte de irse conociendo, ¿no es cierto? Aquí quizás los primeros pasos es que ustedes puedan justamente crear este grupo de apoyo en donde se van conociendo, saben cuál es su historia, qué es lo que están viviendo, qué es lo que están haciendo, cómo están ustedes criando a sus hijos, qué habilidades han logrado desarrollar y puedan hacer grupos pequeños para poder tener estas salidas o poder quizás uno de ustedes prestar su casa para que una, dos, tres parejas puedan asistir allá, los niños pueden estar jugando, los niños pueden quedarse dormidos, hacen una cuna comunitaria, por así decirlo, donde puedan estar los infantes, ¿no? Y vamos nosotros de alguna manera también trabajando en el cuidado de la pareja. Ahora, en última instancia, si todas las opciones que se puedan presentar no son viables, siempre es importante el poder de alguna manera preguntarnos de este aspecto de qué puedo hacer hoy para seguir cuidando a la pareja que cuida al infante. Porque si no nos preocupamos por cuidar a la pareja, probablemente los actos de cuidado hacia el menor de edad van a tener también ciertas dificultades, ¿no es cierto? Una pareja desregularizada, una pareja que no logra regularizarse, probablemente sí va a tener conflictos en sus otros roles de alguna manera, no siempre, depende del caso, ¿no? El hecho de que yo esté mal como pareja no significa que sí o sí voy a ser mal padre o mala madre, pero sí puede contribuir, porque si no logro desarrollar quizás una comunicación con una persona con la que estamos teniendo el mismo lenguaje, probablemente va a ser mucho más complicado el comunicarme con alguien que quizás no me entiende, qué es lo que me quiere decir con el llanto, con la ira, qué es lo que me quiere decir con sus gestos, ¿sí? No sé si me explico. No sé si hay alguna otra pregunta, tal vez. Vamos leyendo algunos de los comentarios que dicen acá. No entiendo bien, jeje. La primera pregunta dice, ¿en qué momento del ciclo vital considero que está mi familia? Por ejemplo, ¿estamos como familia con niños recién nacidos? ¿O somos familia con hijo adolescente? ¿O somos familia con hijos que han abandonado o que ya han salido del núcleo familiar? A eso nos referimos con en qué momento del ciclo familiar considero que está mi familia. ¿En qué momento estamos nosotros? Con la pregunta 2 dice hablar para solucionar el conflicto, expresar mis necesidades para solucionar problemas el mismo día. Esto es algo importante, me llama mucho la atención porque igual en consulta tengo a muchas parejas que mencionan justamente el tema de solucionar el problema el mismo día. Y a veces no es viable solucionar el problema el mismo día. En mi caso, y sé que este es un espacio para ustedes, quiero compartir esto porque considero que es relevante para lo que estamos tratando. En mi caso, yo le he dicho a mi esposa, sí necesito mi tiempo de 3 días por lo menos para autorregularme, para reflexionar lo que pase y no es estallar. En un inicio de la relación era así. Con el paso del tiempo, ya después de 8 años de matrimonio, ya no necesito mis 3 días para autorregularme, ya creo que he bajado a un tiempo prudencial, ¿no? Pero también es importante reconocer que no siempre yo puedo resolver un conflicto el mismo día. Porque si yo me enojé a las 8 de la noche, ¿cómo lo soluciono en ese momento? A veces quizás necesitaré topar el tema al día siguiente para poder justamente gestionar el conflicto que se ha dado. El hecho de tener bebés a edad grande creo que nos hace no tener familia o abuelos que nos ayude. Sí, es una opción, toda familia es diferente, no es la regla, pero hay esa opción. Tampoco entiendo a qué se refiere esta pregunta, ya lo habíamos mencionado. Los ciclos vitales de la familia son la pareja, padres con recién nacidos, padres con hijos escolarizados,
padres con adolescentes, padres con hijos que han abandonado el hogar. Y en algunos casos puede ser la familia con la reincorporación de los adultos mayores a ese núcleo familiar. A eso nos referimos con el ciclo vital familiar. Estas etapas de desarrollo de la familia. Somos pareja, luego tenemos a nuestro recién nacido, nuestro hijo entra a la etapa escolar, prekinder, bueno, le llamaban prekinder, creo que ahora es inicial 1, inicial 2, nuestro hijo en adolescencia y luego nuestro hijo cuando ya decide independizarse. Esas son las etapas del ciclo vital familiar, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta tal vez, sino para continuar. Ok, entonces aquí viene ya un poco el tema de la atención temprana y aquí también el poder hacer esta distinción con un término que vamos a escuchar muchísimo, que es el de la estimulación temprana. No sé cuántos de ustedes han escuchado este tema de la estimulación temprana. Durante muchos años aquí en el Ecuador, bueno, aquí en el Ecuador muchas cosas de Europa, de Estados Unidos nos llegan muy tarde y como tal, pues, el tema de la estimulación temprana tuvo su auge, ¿no? A pesar de que habían estudios muy avanzados con respecto a la atención temprana. ¿A qué nos referimos con estimulación temprana? Generalmente en la estimulación temprana nos concentramos en el niño, en el bebé, ver ciertas características y decir, ok, entonces podemos estimular la motricidad antes de la edad en la que debería estar quizás asomando temas relacionados con motricidad fina, por ejemplo, el manejo adecuado de un esfero, de un lápiz, de un objeto, ¿no? Los estudios nos han mencionado, nos sugieren que la estimulación temprana no es del todo adecuada porque la preestimulación del niño ante ante su etapa de desarrollo adecuado también puede ser un problema, ¿sí? Entonces, pedirle que se desarrolle antes o que haya un desarrollo tardío, las dos pueden ser un conflicto. Entonces, esa es la principal diferencia que se encuentra con respecto al término de estimulación temprana versus atención temprana. Porque vamos a darnos cuenta que la atención temprana busca un elemento mucho más amplio, mucho más integrador con respecto a los padres o a los cuidadores habituales con ese niño o con ese bebé. Entonces, ¿qué entendemos por atención temprana? Si llegamos ahora a este tercer tema, que está relacionado, ya les menciono, a la atención temprana, y aquí quiero comenzar describiendo una idea, que la atención temprana no debería entenderse únicamente como llegar, o mejor dicho, como llevar a un niño a una terapia, ¿sí? No se trata de llevarle al niño a terapia, ¿sí? Cuando existe una preocupación respecto al desarrollo de un niño, necesitamos mirar al niño, pero también mirar a las personas que participan cotidianamente en su vida. Hoy en día hay muchas parejas, muchos niños, muchas familias que se apoyan de otros. No solamente llevarle al niño a que reciba atención psicológica, acompañamiento psicológico, a veces necesitamos incluir a la abuela, ¿sí? A veces, en algunos casos, dependiendo del profesional, se incluye incluso a la empleada doméstica, porque contribuye con ciertas cosas, contribuye con ciertos elementos de límites. Entonces, a esto nos referimos con atención temprana. No solamente nos concentramos en el niño, nos concentramos en cada persona que participa en el cuidado de ese menor de edad. Entonces, la literatura sobre intervención temprana centrada en la familia destaca precisamente la importancia de trabajar mediante alianzas con las familias y considerar tanto al niño como a su contexto familiar. McCarthy y Gurrien hicieron un análisis, una revisión de varios procesos, de varios artículos, y estos nos demuestran o arrojaron ciertos resultados y factores que justamente influyen en la atención centrada en la familia y cómo esto contribuye al desarrollo adecuado del niño, ¿ya? Cuando nosotros quizás vamos donde nuestro pediatra, donde nuestra pediatra nos dice, creo que el niño necesita estimulación para mejorar su motricidad gruesa, motricidad fina, no es solamente pensar en el niño,
es pensar también en esos cuidadores. Porque si me está diciendo la pediatra que mi hijo, que mi hija tiene una dificultad, es habitual que nosotros desarrollemos ansiedad, estrés, y debemos atender también esa ansiedad, ese estrés. Porque un padre, una madre desregularizado, un padre, una madre sobreestimulado, estresado, probablemente va a transmitir ese estrés al bebé, se va a frustrar y no va a poder ser un apoyo adecuado para justamente alcanzar los objetivos de desarrollo de ese niño. Entonces, no es pensar solamente en el infante, es pensar en todo el núcleo familiar. Ahora, ¿por qué involucrar a la familia? Puede utilizar, podemos de alguna manera, mejor dicho, reflexionar en algunos ejemplos, como el hecho de imaginarnos que un niño recibe una intervención profesional durante 1 hora a la semana. ¿Qué ocurre durante las otras 167 horas? ¿No? Reflexionemos un poco. Ok, me dicen que mi hijo necesita estimulación para la motricidad. Listo, le llevo donde el especialista. La sesión quizás durará 1 hora, 60 minutos. Pero ¿qué pasa el resto de la semana? Entonces, durante esas horas está con su familia, con los cuidadores, que puede ser, como les decía, la empleada, y no es que la empleada se centre en cuidar, pero puede pasar un tiempo, se dedica quizás a limpiar el cuarto, a ayudar en la comida, ¿no es cierto? Pueden estar los tíos, la abuela, la escuela y otros contextos que son parte de lo cotidiano, ¿no es cierto? Por eso, una intervención centrada en la familia intenta que las estrategias no existan solamente dentro del consultorio, sino que puedan integrarse en la vida cotidiana. Porque probablemente ustedes van donde el especialista y observarán que tiene una gran cantidad de herramientas, pero llego a mi casa y ¿cómo le ayudo a mi hijo entonces? Si yo no tengo los mismos elementos, si no tengo las mismas herramientas, si no tengo los mismos instrumentos, ¿cómo yo le ayudo a mi hijo? Y ahí viene el hecho de poder integrar justamente el contexto en el que se desarrolla ese niño para ayudarlo al que alcance sus metas, esos hitos de desarrollo justamente. Entonces la familia no es un obstáculo, ¿sí? Y este punto puede ser muy importante el poder aclararlo, ¿no es cierto? Cuando una familia recibe un diagnóstico o comienza a preocuparse por el desarrollo de su hijo o de su hija, puede aparecer miedo, culpa, confusión o incertidumbre. Por eso debemos tener cuidado con una mirada que convierta a los padres en responsables del problema. Ojo, no es que hay un deseo de atacar y de señalar al padre o a la madre. Debemos justamente tener una visión mucho más humana en este sentido. La familia debe ser considerada como parte del proceso de intervención, no simplemente como alguien que debe cumplir instrucciones de, ok, usted se va a levantar a tal hora, le va a dar la comida a esta hora y luego va a hacer estos ejercicios y le va a mover las piernitas así y luego los bracitos de esta manera y le va a hacer estos masajes en la manito para que haya un mayor agarre. No es solamente darle instrucciones a la familia, sino permitir que justamente papá y mamá se sientan también parte de ese proceso con lo que ellos saben, con lo que ellos conocen de su propio hijo. Entonces, la evidencia reciente identifica como uno de los desafíos de los servicios centrados en la familia precisamente las dificultades de los profesionales para involucrar adecuadamente a los cuidadores y abandonar quizás esos modelos eh, excesivamente centrados en el profesional como único experto, ¿sí? Hoy los modelos son mucho más abiertos a la idea de que es el papá, es la mamá quien conoce a su hijo. Sí, el experto tiene las herramientas, tiene la técnica, sabe cómo aplicarlo, pero yo como papá conozco muy bien a mi hijo, a mi hija. Yo sé cuál es su rostro cuando le está doliendo algo. Yo sé cuál es su rostro cuando una actividad le agrada o cuando no. Yo conozco su respiración, yo conozco sus tonos de voz cuando está feliz, cuando le está molestando algo. Entonces los papás son muy importantes hoy en día, por lo menos en estas nuevas teorías, en las que nos centramos en el contexto familiar a la hora de apoyar el desarrollo de nuestros hijos. ¿Qué puede hacer una familia entonces? Creo que aquí hay algunos puntos importantes. Número uno, observar. Conocer al niño implica observarlo en diferentes situaciones. Y ojo, aquí es importante permitir que el niño pueda justamente vivir ciertas situaciones, ¿no? El hecho de
cómo se desenvuelve él con el abuelo, con el tío, con la tía, qué pasa si dejamos la radio encendida, alto volumen, bajo volumen, la televisión, permitir que el niño pueda justamente estar en varias situaciones para yo como adulto observarlo e ir conociendo justamente a mi hijo. Preguntar. Ante una preocupación, buscar información profesional. Y aquí hay que ser muy puntual. Por favor, no siempre la información que nos da la inteligencia artificial es adecuada. Si bien es cierto, es un gran buscador hoy en día de información, tener mucho cuidado. Por favor, siempre recurramos al profesional. No creamos que porque yo puse los síntomas en Google o en algún buscador y me salió algún diagnóstico, mi hijo tiene eso, ya me preocupé. No. Tratemos siempre de buscar al profesional y preguntarle al profesional. A veces nos quedamos con duda. ¿De qué me habrá querido decir con este término? ¿Qué significará este término? ¿Qué querrá decir con este proceso? Sí, me habló de que vamos a hacer algunas cosas, pero no entendí muy bien. No se queden con la duda. Ustedes están en su derecho de poder preguntar y que el profesional conteste una y otra vez a esas preguntas. Y no importa si es que es la misma pregunta varias veces, háganlo hasta que podamos, de alguna manera, como profesionales, explicar de manera adecuada lo que se quiere hacer. Entonces, ante una preocupación, buscar información profesional en lugar de quedarse únicamente con interpretaciones de familiares, redes sociales o el Internet, ¿no? A veces nos dicen, no, es que está con temperatura porque le dio insolación, ponle un pañito y el vasito en la cabeza con agua y ya vas a ver unas burbujitas, ahí le vas a estar sacando la insolación. Muy respetable toda ese consejo tradicional que pueden tener nuestros familiares, especialmente generaciones anteriores. Sin embargo, hagamos las preguntas adecuadas y busquemos a los profesionales de manera oportuna, ¿no es cierto? Actuar tempranamente. Si existe una preocupación persistente sobre el desarrollo, es razonable buscar una valoración profesional. No esperemos a que pasen algunos meses, algunos años para decir, uy, creo que debimos haber hecho esto a tiempo. No importa si como papás primerizos, y comparto con eso, yo recuerdo los primeros meses con mi hija, le escribíamos, pero creo que todos los días a la pediatra. Le salió un granito, se le puso el dedo así, está mirando para arriba, se rascó la nariz, es normal esto. Pregunten, porque para eso estamos los profesionales, para acompañarles a ustedes. Es normal la ansiedad, es normal sentir ese miedo, es habitual el poder estar mirándole, ay, pero no tenía esta huellita, esta manchita, ¿será que sí es normal? ¿No es normal? Pregunten a sus profesionales, vayan ustedes construyendo el pediatra de cabecera, el psicólogo de cabecera, el docente quizás o un psicopedagogo de cabecera, que les vaya justamente ayudando, acompañando en esta transición para que ustedes puedan sentirse justamente resguardados, que ustedes puedan preguntar sobre estos elementos y así de alguna manera aminorar los estados de ansiedad o de estrés que puedan tener como papás primerizos, ¿sí? Lo otro es participar. Los padres y cuidadores, que pueden ser abuelo, abuela, tío, tía, conocen aspectos cotidianos del niño que pueden ser fundamentales para el profesional. Entonces, en este aspecto, vuelvo y repito, quienes son expertos en nuestros hijos somos nosotros los papás. Ustedes son los expertos de su hijo. Quizás uno como profesional tiene la técnica, tiene la teoría, pero quien conoce perfectamente a su hijo son ustedes. Por lo tanto, la información que ustedes tienen, la información que ustedes pueden aportar es vital, es fundamental. No tengan miedo en compartir y decirle, no, eso no es para mi hijo, o eso no es lo que mi hija necesita porque mi hija o mi hijo tiende a hacer esto o aquello frente a tal o cual situación, ¿sí? Nosotros, como padres, conocemos muy bien a nuestros hijos. Lo otro es integrar. Las estrategias pueden ser, las estrategias pueden incorporarse cuando sea apropiado en actividades cotidianas, como el juego, la alimentación, la comunicación, las rutinas y la participación familiar. Por ejemplo, si yo estoy en una etapa de desarrollo en la que necesito ir modelando la motricidad fina con mi hija, con mi hijo, y el profesional me pidió que haga ejercicios de prensión, de agarre, ok, le voy a dar el tenedor,
le voy a dar el cuchillo a la hora de comer para que mi hija haga el ejercicio y vamos justamente en la etapa de alimentación haciendo justamente la tarea que nos ha recomendado el profesional. Aquí puede hacerse quizás o aquí mejor dicho, creo que hay que hacerse una precisión, ¿no es cierto? La atención temprana no significa apresurarse a etiquetar a un niño. No se trata de llegar y decir, no, es que su hijo tiene un problema motriz o su hijo tiene ya un trastorno autismo o su hijo tiene tal condición. No se trata de apresurarnos a etiquetar al niño. Significa no ignorar una preocupación que merece ser evaluada. ¿Sí? Si yo veo que quizás mi hijo tiende a mover las manitos de esta manera, no es para etiquetarlo, es, ok, este movimiento no me parece muy normal, voy inmediatamente al profesional para poder tener una respuesta apropiada, si es posible, un diagnóstico, ¿cierto? Entonces, un reto, ¿sí? Es, quizás en el Ecuador, es pasar del profesional experto al trabajo colaborativo. No estamos acostumbrados aquí en el Ecuador a sacarle a los profesionales del pedestal. Tenemos aún esa idea de que el profesional está en ese lugar especial donde está todo su conocimiento y sí, tiene mucha teoría, se ha especializado, ha estudiado justamente para poder darnos los datos necesarios, pero yo también conozco cosas. Yo también soy una persona que sabe algo. No llego simplemente como una pizarra vacía a la consulta, a la reunión con el médico, con el pediatra, con el psicólogo. Yo también sé algo. Entonces aquí quizás un poco el ir hablando de este tema para pasar de esta idea de que el profesional es el único experto a un trabajo más colaborativo. Y aquí quizás un caso que me gustaría compartir con ustedes, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio y aquí pues quisiera que ustedes puedan ir respondiendo algunas preguntas conforme a lo que hemos hablado. Entonces, imaginémonos una pareja que tiene un hijo de 3 años. Ambos trabajan. Desde hace algunos meses han notado que el niño presenta dificultades en algunas áreas de su desarrollo. La madre está muy preocupada y busca información constantemente. El padre considera que probablemente el niño simplemente necesita más tiempo. Empiezan a discutir, la madre siente que el padre no se preocupa, el padre siente que ella está exagerando y poco a poco dejan de hablar como pareja y todas sus conversaciones comienzan a girar alrededor del niño. Si solamente miramos al niño, ¿qué estamos dejando fuera? Es la pregunta que les hago para poder compartir. Así que me gustaría que puedan encender sus micrófonos para hacer esta reflexión conjunta, ¿no? Frente a este caso que les menciono. Si solamente miramos al niño, ¿qué estamos dejando fuera? La pareja, la relación de pareja. Ok, la relación de pareja. ¿Qué más? Porque la preocupación que supuestamente es exagerada de parte de la mamá. Ok, estamos invalidando quizás las emociones del otro. Ajá. Creo que dejamos de lado el bienestar individual. Estamos dejando el bienestar individual, así es. Estamos dejando fuera, como ya lo mencionaron, la pareja, ¿no es cierto? La dinámica familiar, las creencias que tiene papá y mamá, la forma en cómo toman decisiones y la manera en que están enfrentando una transición familiar. Y aquí es importante quizás justamente el recapitular lo que hemos estado hablando durante toda esta noche, ¿no es cierto? La conexión de pareja. Necesitan poder hablar sin convertirse en adversarios. No, no es solamente el hecho de que, no, mi mamá dice esto, no, yo creo que es esto, qué exagerada que eres, no. A ver, vamos a conectarnos como pareja, sí. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Las escucho no para dar una contrarrespuesta o una ofensiva, sino para, ok, tratar de entender de dónde parte tu preocupación.
validar tu preocupación y tomar acciones sobre esa preocupación que es legítima. Con respecto al ciclo vital, están atravesando una transición que requiere una reorganización, ¿no es cierto? No es solamente el hecho de, bueno, ya es un adolescente y si nos dice que le está pasando algo, pues hablará o no lo que está sintiendo. Estamos quizás tratando un tema de 3 años en donde el niño aún no comprende algunas cosas, aún no reconoce ciertos elementos de su cuerpo, sí, y quizás eso requiere cierta reorganización de los padres para poder interactuar con este niño que tiene también su forma particular de comunicarse con el mundo que le rodea. Desde la atención temprana, ¿no es cierto? Hablamos de que necesitan acceder a una valoración y si corresponde participar activamente en el proceso de intervención. Entonces, este hecho no es qué exagerada que eres, es ok. ¿Tú estás viendo algo que yo no estoy viendo? Listo, vamos donde el profesional, vamos donde esta persona que nos pueda justamente orientar para saber si esto que tú estás viendo y que lo notas como algo preocupante requiere de una atención mayor o es algo habitual en el desarrollo de nuestro hijo o hija, ¿sí? Ya finalizando esta charla y gracias por su tiempo, algunas preguntas que quisiera yo dejarles a ustedes antes de entrar a este cierre, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos cuidando nuestra conexión? ¿Qué nos está exigiendo la etapa del ciclo vital de nuestra familia hoy en día? ¿Sí? Y cómo acompañamos el desarrollo sin olvidar a la familia, ¿no es cierto? Entonces recordemos que habíamos hablado sobre la pareja, la familia y el desarrollo. Quiero terminar regresando justamente a la pregunta con la que comenzamos. ¿Una familia cambia? Los hijos cambian, las parejas cambian, las circunstancias cambian y por eso una de las capacidades más importantes de una familia es su capacidad para adaptarse sin perder la conexión. Si tuviera que resumir esta charla en 3 preguntas, sería justamente estas que les presento en su pantalla. ¿Cómo estoy cuidando mi conexión con mi pareja? ¿Qué nos está exigiendo la etapa en la que nos encontramos hoy como familia? Y cómo podemos acompañar el desarrollo de nuestro hijo o de nuestra hija sin olvidarnos que formamos parte de esta familia, ¿sí? Muchísimas gracias por su atención. No sé si hay preguntas finales para contestar. Si no, pues agradecer el espacio y poder ya ir a descansar. Voy a dejar de compartir pantalla. Nada, pues agradecerle más bien muchísimo su apertura y creo que para nosotros sí fue bastante educativo y espero que para las personas que se conectaron también y pues pronto le estaremos molestando para más temas que tal vez sean de nuestro interés y muchas gracias. No, gracias a ustedes y pues en el chat de esta sesión voy a dejarles el enlace a la página web de la fundación para que ustedes puedan revisar con más detenimiento la información que está ahí en la página web y pues si necesitan quizás de un acompañamiento más cercano, puedan contactarnos y con gusto nosotros les acompañamos, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Listo. Entonces damos por terminada esta charla. Les agradezco muchísimo su participación, su puntualidad. Gracias por su interacción y espero podamos vernos en otro momento. Cuídense, que pasen bien. Muchas gracias, una buena noche. Buena noche.